Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Estamos transmitiendo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 3 de marzo de este 2024. Ya estamos estrenando mes. Así es que darle la bienvenida no solamente a ustedes ahí en el video que nos sigue a través de nuestras redes sociales, sino a toda la iglesia local que hoy está aquí acompañándonos, ¿no? Va a ser un tiempo de edificación en la medida en que cada uno pelee por la bendición que trae Dios por su palabra, ¿no? Si no, va a ser un tiempo, yo no diría que perdido, ¿no? Porque dice la misma escritura que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Algo hace, en los que queremos hace de todo. En los que no quieren, algo hace. Por lo menos ahí queda sembrada, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que cada uno pelee por las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este día. Bien, hermanos, voy a pedirles a todos que vayamos al Salmo 73. Vamos a tocar un salmo que a veces lo mencionamos mucho, pero hoy le vamos a caer entero. Y creo que es un tema bastante actual, ¿no? Salmo 73. Salmo 73, vamos a leer los primeros 3 versículos y después nos metemos, déjelo ahí marcadito, ¿no? Y a usted que está ahí en el video también animarle, ¿no? Busque una Biblia, tenga una Biblia cerca, léala, consulte, pase por esa experiencia. A todos, el consejo es para todos, hay que pasar por esa experiencia de uno perderse en la Biblia, ¿no? O sea, uno por muchos años que lleve, a veces hay libros que le cuestan. ¿Amén o no? Sobre todo los libros que uno generalmente no consulta, como los profetas menores. A uno le dicen el libro de Abdías, entonces ya uno tiene que recorrer un poquito más, ¿no? Pero bueno, Salmos yo espero que lo hayan encontrado fácil. Es de los más grandes que hay y además está en el mero centro. Salmo 7:3, Salmo 73, dice la palabra, ¿qué es el título? A ver si estamos todos ahí. El destino de los malos. Dice la palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por una linda oportunidad más que tenemos de poder escuchar tu palabra, y no solamente escucharla, Señor, sino que podamos meditar en ella, entendiendo que meditar es estudiar detenidamente algo para entenderlo y por medio de ese entendimiento poder razonarlo, vivirlo y tomar decisiones. Eso es meditar. Y así nos mandas tú que meditemos en tu palabra, que meditemos de día y de noche. Y eso nos disponemos a hacer en este momento con la porción que hemos leído, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, ¿ustedes saben qué es una brecha social? ¿O qué son las brechas sociales? ¿Alguien sabe? ¿Es una medición de qué? De la riqueza, ¿sí puede ser? Las brechas sociales es esa distancia que hay en la distribución de las riquezas. Entonces, un país donde hay más distancia entre los pobres y los ricos, se puede decir que hay una brecha social más amplia, ¿cierto? Las brechas sociales siempre han existido, ¿no? Porque uno lee la Biblia de tiempos antiguos, se hablaba de que, y ahí estaba el mendigo, entonces había mendigos, y ahí estaba el rico, y y hacía grandes festines, y grandes bodas, sobre todo ese asunto, ¿no? Entonces, las clases sociales siempre han existido, ¿no? O sea, eso realmente es algo de la antigüedad. Pobres han habido, pobres hay, y pobres habrá, ¿no? ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo lo dijo? ¿Ustedes se acuerdan que una vez llegó una mujer a ungirle los pies con un perfume caro, de nardo, ¿se acuerdan? Que ahí mismo salió el de siempre. ¿Quién? Judas. A decir, pero ¿cómo van a malgastar ese perfume tan caro? Mejor se le hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, déjala. Ella está preparando ¿para qué?
para mi muerte, para mi funeral. Además a los pobres siempre los van a tener, a mí no. Entonces los pobres siempre van a estar. Entonces, sí, entonces eso de las brechas indudablemente siempre va a estar, pero ahora lo que sí es una realidad es que a medida que transcurre el tiempo, esas brechas sociales cada vez son más grandes, ¿no? Leía por ahí un artículo que decía que Costa Rica se encamina hacia un distanciamiento social cada vez más marcado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Les voy a dar un par de datos nada más. Según una información que vi ahí del Banco Interamericano de Desarrollo, de un estudio que hizo la UCR con el Instituto Internacional de Derechos Humanos Interamericano, dice que Costa Rica está entre los 10 países más desiguales de Latinoamérica. O sea que Costa Rica hay mucha desigualdad aquí. Ahora si dirá, pastor, ¿es en todos lados? Sí, pero aquí, no sé, lo dicen las cifras, ¿no? Es más, de los 170 países del mundo está como en el puesto número 140 y algo. O sea, hay mucha desigualdad. Bueno, es solamente uno ir a hacerse un recorrido por los lados de Guanacaste y uno se va a dar cuenta que allá hay otra Costa Rica, ¿no? ¿Cierto que sí? Otra Costa Rica, y aquí también, ¿no? Hay barrios, es curioso, hay barrios donde uno entra y hay casas muy pobres, casas más o menos, y chozotas, tremendas chozas que le hablan aquí, o casas tremendas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo curioso es que aquí en Costa Rica el nivel de pobreza está estancado. Desde hace un tiempo para acá anda por ahí en 23, 24, 25%, de ahí no baja. A pesar de que hay más de 40 instituciones creadas, ¿para qué? Para combatir la pobreza. Pero no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque se roban la plata, ¿no? Entonces, más bien esas instituciones creadas para combatir la pobreza, lo que hacen es ¿qué? Contribuir para que haya más pobreza, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter en política ahora. Entonces, les mencionaba eso, ¿por qué? Porque este tipo de situaciones, ese tipo de desigualdades, nos llevan indiscutiblemente a hacernos cuestionamientos, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué está tan mal repartida la riqueza? Y a veces esos reclamos, en la mayoría de los casos, van dirigidos a quienes, a nuestros gobernantes, ¿cierto que sí? Pero en muchos casos, Dios no se salva de eso. Y muchos de esos reclamos van dirigidos a Dios también. ¿Y Dios por qué permite eso? Y todo ese asunto. Y de hecho hay mucha gente de las que hoy conocemos como ateos. Recuerda que un ateo es el que no cree que existe Dios, aunque un ateo cree en algo. ¿En qué cree un ateo? En que no existe Dios, eso es lo que él cree, ¿no? Pero todos creemos algo. Los ateos en lo que se escudan, digamos, es decir, ¿cómo es posible que un Dios que se dice que es un Dios de amor y todo eso permite tanta injusticia, tanto sufrimiento, tanta cosa, ¿no? Entonces, se escudan en eso, ¿no? Entonces, muchas veces esos reclamos van dirigidos a Dios. ¿Y por qué Dios, ligado al tema que leemos ahorita, por qué será que Dios permite que los impíos prosperen tanto? Que es lo que leímos ahorita de Asaf, ¿se acuerdan? Que ahorita le vamos a entrar de lleno, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Se acuerdan? Que era lo que generalmente le dice a uno cuando uno está en una adversidad siendo uno cristiano, le dice, ¿y dónde está tu Dios? Ahí es donde uno tiene que pararse firme, ¿no? Y tomar una posición como la de Job. ¿Qué dijo Job? ¿Acaso es que Dios solamente da lo bueno? No, también lo que no me gusta también, hay que recibirlo, ¿cierto que sí? O como Gedeón, ¿se acuerdan? Gedeón, la historia de Gedeón, ¿no? ¿Quién era Gedeón? Un juez, ¿cierto? Que Gedeón estaba ahí, digamos, limpiando el trigo que tenían y escondiéndolo porque los enemigos los sitiaban y entonces iban y les robaban sus cosechas. Entonces ellos escondidos ahí, y se le aparece el ángel del Señor y le dice, hombre forzado y valiente. Ahí el hombre ahí escondiéndose todo cobarde le dice, hombre forzado y valiente, porque ese es el concepto que Dios tiene de nosotros, hermanos, que nosotros podemos llegar a ser esforzados y valientes de la mano de Él. Ahora, si usted camina en sus propias fuerzas, usted no dejará de ser un cobarde y un miedoso, ¿cierto? Al mejor estilo del pueblo de Israel, escondiéndose ¿de quién? Del gigante que se llamaba Goliat, ¿se acuerdan? Y entonces vino un jovencito como David y decir, ¿y ustedes por qué se esconden de ese incircunciso, pecador y que no sé qué? Bueno, entonces conocen esa historia, ¿no? Pero el caso es, está en Gedeón. El caso es que Gedeón le dice, hombre forzado y valiente, Jehová está contigo. ¡Wow! Y entonces él dice, pero Señor, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos suceden todas estas cosas? Y tenemos que estar escondiendo nosotros la cosechita porque nos la roban. Si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué tenemos que vivir así? Ese reclamo de Gedeón obviamente es un reclamo que muchos se harían, ¿no?
Muchos se harían ante una situación de adversidad, de escasez, decir, qué raro, o sea, yo trato de caminar bien, en integridad, llevo tiempo en los caminos del Señor, pero ¿por qué sigo llevando esta escasez? ¿Por qué aplica lo de Ageo, no? ¿Por qué como y no me sacio? ¿Qué pasa, no? ¿Se acuerdan que alguna vez lo vimos aquí, no? ¿Qué podría pasar? ¿De por qué es que la gente no sale de su desierto, no? Lo vimos aquí, ¿no? Si no, vaya a busque la prédica. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, es un reclamo, hermanos, que cualquiera, que podría estar al alcance de cualquiera. Le pasó a esta persona que vamos a ver ahorita. Y motivado ¿por qué? Por esa brecha social que hay y de que uno viendo que camina en integridad, que camina bien, no le va tan bien como aquel que hace todo lo contrario, ¿no? Que camina apartado de Dios, que hace cosas malas y que uno sabe, pero que hay gente que visiblemente se ven en situaciones muy buenas. Pero bueno, para allá vamos. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta o no. Generalmente uno se la hace, ¿no? ¿Por qué prospera el impío? Bueno, entonces vamos a meternos al Salmo 7.3, pero vamos a hablar un poquito de Asaf, ¿no? Ustedes saben que Asaf era ¿un qué? Un salmista, ¿no? Como él era un salmista, ¿cuál era la profesión de él? ¿Cuál? ¿Qué hacía Asaf? Era un músico, porque los salmos ¿qué son? Cantos, ¿cierto? Ahora se llama pastor, pero David era salmista. Sí, pero David tocaba ¿qué? El arpa y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces Asaf era el director del coro en el templo en la época de David y de Salomón inclusive, ¿no? Entonces el hombre no era cualquier pintado en la pared, era el mero mero de la alabanza, ¿cierto que sí? El nombre de Asaf quiere decir el recolector o el que reúne, ¿no? ¿Cuántos salmos escribió Asaf? Nah. ¿Pero cuántos escribió? No cuál escribió, sino cuántos. 12 salmos escribió. Escribió del 75 así al 80, no, del 73 al 83 y el Salmo 50. Pero no escribió 75, escribió 12 nada más. La mayoría, acuérdense que lo escribió ¿quién? David, ¿no? La mayoría escribió David. Entonces, realmente era un hombre consagrado al ministerio, él y su familia estaban dedicados de lleno porque él era descendiente de la familia, ¿de qué tribu? De los Leví. Porque acuérdense que los levitas eran los encargados ¿de qué? Del templo, de todo eso. Hago un paréntesis aquí nada más. El pueblo de Israel eran 12 tribus. Lo voy a decir porque eso lo hablamos ayer en la reunión que tuvimos, ¿no? Eran 12 tribus, ¿cierto? A cada una ya le tocó su heredad, su herencia. A 11 de ellas recibieron su herencia y hubo una tribu que no recibió nada. Pero eran los más ricos. ¿Por qué? ¿Cuál era la herencia de esa tribu? ¿Cuál? Estar en el templo, pero cuando ellos dijeron, pero nosotros no tenemos heredad, entonces Dios les dijo, la heredad de ustedes soy yo, la heredad de ustedes soy yo. Entonces como cuando Pablo le dijo al Señor que le quitara el aguijón y él le dijo, no, tranquilo, bástate mi gracia, bástate mi presencia, confórmate con que me tienes a mí. O sea, cuando uno se da cuenta, vea, esto es algo que yo le di alguna vez y se me quedó aquí, cuando uno se da cuenta que Dios es lo único que uno tiene, uno se va a dar cuenta que Dios es lo único que uno necesita. 3 amenes. Bueno, yo lo creo. Amén, hermanos, está bien. Entonces, era un varón consagrado, básicamente también se le consideraba un profeta, porque mire lo que dice 2 de Crónicas 29:30, dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, que era un vidente. Recuerden que a los profetas, ¿cómo les decían? Videntes también, ¿no? Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Asaf era un profeta, ¿no? Pero con todo lo que les he contado, de que era el director del coro, era un profeta, era un hombre consagrado, todo eso, también tuvo su ¿qué? Sus zafis, como dicen por ahí, ¿no? También tuvo su momento de ¿qué? De querer resbalarse, ¿no? Tuvo un momento en la vida de él que perdió el equilibrio, que le movieron el piso, ¿cierto que sí? Que lo acabamos de leer ahorita también. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué? Porque él fue seducido por algo, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a Asaf? Ya todos conocen esa historia, ¿no? ¿Qué le dio a él? Envidia. Acuérdense que la envidia, por eso es que por ahí dicen que la envidia es mejor ¿qué? ¿La envidia es mejor? ¿Nadie conoce ese dicho? ¿La envidia es mejor despertarla? ¿No conocen ese dicho? Ah, ¿esto es colombiano o qué?
La envidia es mejor despertarla que sentirla. Entonces es mejor que la gente le tenga envidia a uno a que uno tenga envidia de la gente, ¿no? Hay un dicho por ahí muy popular, dice, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Eso yo lo escuché de niño, eso. Entonces el hombre fue seducido por eso, y eso, esa situación que él estaba viviendo, que ahorita vamos a entrar en eso, le causó a él una profunda tristeza. Y no solamente tristeza, sino que también le dio un desánimo. Acuérdense que la tristeza y el desánimo es una combinación terrible, ¿no? Todo eso motivado ¿por qué? Por la envidia que él sintió. ¿Envidia de qué? Lo leímos, viendo la prosperidad de qué? Del impío, ¿no? Entonces recuerde eso, el desánimo, la tristeza. Ahora, no quiere decir que uno como cristiano no se pueda desanimar, claro que sí. No quiere decir que uno como cristiano no le pueda dar tristeza, claro que sí. El tema es cómo la vas a manejar, qué es lo que está ocasionando el desánimo y la tristeza. Entiende que una persona desanimada es porque ha perdido ¿qué? ¿Qué es el desánimo? La pérdida del ánimo, ¿cierto que sí? ¿Y qué es el ánimo? Es ese impulso que le da a uno de hacer las cosas, es esa energía, podríamos decir, esa pasión que le despierta a uno de ir y emprender algo, ¿no? Entonces cuando uno pierde esa pasión, esa energía, uno se desanima, ¿cierto que sí? Y cuando uno se desanima, uno se entristece o algunas veces le da rabia, y esa combinación de todo eso lo lleva a uno ¿a qué? A murmurar, a querer irse por otro camino, bueno, tantas cosas. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando viene a los pies de Cristo y ven que las cosas no cambian? Pero no es problema del Señor ni de la palabra. Si usted ya lleva algún tiempo en los caminos del Señor y su vida no ha cambiado, no es problema de la palabra, porque la palabra no falla, la palabra es eficaz. El problema puede estar en usted que no se ha metido de lleno al proceso. Entonces, generalmente cuando eso sucede y su vida no cambia, usted se llena de desánimo. Y ahorita lo vamos a ver, mejor no me quiero adelantar para no caer. Pero entonces, Asaf fue seducido por eso. ¿Por qué? Por estar viendo la prosperidad del impío. Porque ¿qué es la seducción, hermano? La seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Eso es cuando uno es seducido por algo. Es algo que te quiere hacer cambiar tu comportamiento, sacarte de donde tú estás. Él, siendo director del coro, siendo profeta, siendo una persona importante de todo el templo, fue seducido, ¿por qué? Al ver cómo gente que no hacía todos los esfuerzos que él hacía, prosperaba. Y esa seducción lo que quería era sacarlo de ahí, moverlo de su comportamiento. La envidia, nada más para que no nos quede el término por ahí, la envidia es un sentimiento, hermanos. ¿De qué? De tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro tiene. Eso es envidia, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces es malo que yo anhele tener lo que otra persona tiene? Pues no. Por ejemplo, si Jorgito tiene una linda familia, yo digo, yo anhelaría tener una familia como la de Jorgito. Está bien. Pero si ese anhelo de tener una familia como él me llena a mí de tristeza y de enojo y ya quiero obtener eso de una manera desmedida, que ya es tener avaricia o codicia, ya esa envidia no, ¿me entiende? Entonces, anhelar o tomar a la gente como referencia para cosas que uno quisiera tener, no está mal. El problema es qué sentimiento te genera eso a ti. Yo me alegro por lo que la otra persona tiene y anhelaría tener eso, y sé que para tener lo que esa persona tuvo que esforzarse y ser una persona valiente, de retos, de sueños. Entonces voy a tener que hacer eso para poder tener lo que la otra persona quiere que yo anhelaría tener. Pero eso no tiene por qué darme a mí un sentimiento ni de tristeza ni de enojo, porque acuerde que esos son sentimientos negativos, ¿no? Hay emociones que son negativas y hay emociones que son positivas. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿qué fue lo que lo sedujo a Asaf? Poner demasiado cuidado ¿a qué? A su entorno. Acuerde que hay mucha gente que vive pendiente del pasado y no avanzan, pendiente del futuro y tampoco avanzan, porque están más pensando en lo que va a pasar y no viven el hoy. O están más pendientes de lo que sucede alrededor y tampoco avanzan, porque se olvidan de sí mismos por estar pendientes de lo que el otro hace. ¿Se acuerdan una vez que creo que era Pedro, que iba con el Señor y también venía Juan? ¿Se acuerdan? Y entonces Pedro viendo a Juan y entonces Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y este qué? Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Pues déjalo, si a mí me place que él esté ahí, déjalo, sígueme tú y olvídate de él. ¿Me entienden? Entonces, en esto del cristianismo, muchas veces hay personas que están más pendientes de lo que los demás hacen, de lo que los demás avanzan o no avanzan, para determinar si yo avanzo o no. Este es un caminar, la salvación es individual, acuérdense.
Sí tenemos que ir juntos como un miembro de un mismo cuerpo, está bien, pero no podemos dejar que otras personas nos atrasen porque no quieren avanzar. Ahora, si no avanzan porque les falta capacidad y podemos apoyarlos, qué bien. Pero cuando es porque no quieren, hay que seguir adelante. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Si ustedes llegan allá y no los reciben, limpien el polvo de sus sandalias y vayan para otro lugar. No se queden ahí, no se estanquen. Hay gente que lo estanca a uno. ¿Amén o no? Yo conozco gente que lo estanca a uno. Bien, entonces, ¿qué fue lo que le pasó a él? Quizás se relajó espiritualmente, siendo ya lo que era, director del coro. Entonces quizás se relajó. Y acuerde que no hay nada más peligroso que relajarse, ¿no? En todos los ámbitos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque cuando uno se relaja, ¿qué pasa? Cuando uno se relaja, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo peligroso del asunto? ¿Ah? Hay un exceso de confianza. Y cuando hay un exceso de confianza, ¿qué hace uno? Acuérdense lo que vimos una vez aquí de los del voceo, ¿no? Baja la guardia. Cuando uno se relaja y tiene mucha confianza, entonces uno baja la guardia. Y si uno baja la guardia, ¿se expone a qué? A que lo noqueen. ¿Es lo que sí? O pregúntenle a cualquier boxeador que... Ningún boxeador va a boxear así. A ver, dame. No. Tiene que tener la guardia arriba, porque si la baja, le dan. Entonces, el hombre bajó la guardia. Y como bajó la guardia, se relajó. Y como se relajó, ¿qué pasó? Fue seducido. ¿Seducido por qué? Por estarle poniendo cuidado a lo que los impíos prosperaban y él no, porque tal vez mantenía todo el tiempo metido en el templo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, nosotros ahorita estamos viviendo tiempos muy parecidos a los de Asaf. Ahora, ¿en qué sentido diría usted? Que hoy en día estamos en una sociedad donde todo el mundo está pendiente de los demás. ¿Cierto que sí? Ustedes no. A veces sí. Uno pone cuidado, pero no es que los demás marquen cómo vive uno. Ahora usted podría decir, pastor, pero nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? O sea que él también se mantenía pendiente de lo que dijeran, pero al Señor no le interesaba quién dice la gente que soy. Era como para irlos acercando, porque al final les dijo, bueno, ahora sí, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Porque eso era lo que realmente le interesaba, ¿no? Pero no es que el Señor estuviera pendiente de qué dirán, estar metido en redes sociales para ver qué dice la gente de mí. Bueno, en ese tiempo no había redes sociales tampoco. Amén, hermanos. Entonces, la gente anda muy pendiente, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones que les decía ahorita de cómo gente mala le va bien y todo ese asunto, cosechan éxitos tanto personales como económicos. Por ejemplo, uno a veces ve ejemplos de otros países, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cuba, cómo los que gobiernan el país se llenan de plata y el pueblo ahí aguantando hambre, o el caso de Venezuela. Bueno, no nos vayamos tan lejos. El caso de Nicaragua a veces, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero Nicaragua está bien. Sí, porque si uno va a Nicaragua, usted también va a ver las brechas. Usted va a Managua y ahí se ven unos carrazos, buenos carros, hay gente bien acomodada. Pero también sabemos que hay mucha gente que ha tenido que salir del país para buscar un mejor futuro, ¿no? Entonces, eso existe en todo lado. Yo me acuerdo, hermanos, no sé si ustedes lo vieron, una vez cuando iban a elegir no me acuerdo si era cuando iban a elegir o a reelegir o a contrarreelegir a Maduro en Venezuela. ¿Cuántas veces lo han reelegido? Me acuerdo una vez salió, porque estaba él contra el opositor, ¿no? Que se llamaba Leopoldo López, ¿me acuerdan? Y decía, Leopoldo López, graduado en yo no sé qué, máster en yo no sé qué, doctorado en yo no sé qué, aquí, funcionario público, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Y después decía, Maduro, chofer de bus. Ya, esa era la comparación. Ahora pregúnteme quién ganó. Maduro. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que gente que no sabe manejar un país o que han empobrecido a uno de los países más ricos del mundo, lo han empobrecido? ¿Cómo es posible que estén ahí disfrutando de una riqueza mala vida, no? O sea, esos son tipos de cosas que a uno lo llevan como a cuestionarse, ¿no? Vea, uno que ha visitado cárcel también sabe, dentro de las cárceles hay gente buena. A lo mejor han hecho algo que amerite que estén ahí, pero hay gente que ya está restaurada. Cuando uno ve en la calle hay gente mala, que deberían estar en las cárceles, y gente en la cárcel que se ha restaurado deberían estar afuera. Pero ese es el tipo de desigualdad social que nosotros sabemos y con la cual tenemos que convivir, ¿no? Entonces, nosotros diríamos, está bien, pastor, entonces ya ahorita entiendo a Asaf, porque tuvo ese sentimiento, es algo que cualquiera podría tenerlo, ¿no? Pero no solamente Asaf,
ha tenido esos cuadros de duda delante de Dios ante ese tipo de injusticia, ¿no? Por ejemplo, voy a ir un momentito, hermanos, tome nota nada más. Voy a ir a Job, el clásico, ¿no? Pero imagine Job 21, Job capítulo 21, que de hecho el título de Job 21 dice, Job afirma que los malos prosperan. Ese es el título de Job 21. Y dice Job, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen aún y crecen sus riquezas? Su descendencia se robustece a la vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus polluelos como manadas y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Qué quiere decir en paz descienden al Seol? En paz mueren. Entonces dice pues a Dios, apártate de nosotros. Ellos, no, los impíos dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de quién nos aprovechará que oremos a Él? Es lo que se preguntaba Job, ¿no? ¿Por qué gente que tiene ese pensamiento le va bien? ¿Por qué, no? Y no solamente Job. Jeremías capítulo 12, que de hecho el título de Jeremías 12 dice, queja de Jeremías. No queja, ¿no? Dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, se echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías, Abacú también se quejó, ¿no? Busque por allá Abacú si quiere. Y por ahí estaba eso, ¿no? Y les decía ahorita también, en los tiempos del Señor, Judas también quejándose ahí de que para qué malgastan ese asunto y que yo no sé qué y que yo no sé cuándo, ¿no? Entonces vamos a meternos ahora sí al Salmo 73 para ir viendo cuál es la enseñanza que está ahí. Ya todos sabemos en términos generales qué fue lo que le pasó a Asaf, una persona importante dentro del templo, líder del coro, profeta. Los reyes lo llamaban para que tocara el arpa y todo eso porque era una forma de profetizar también, ¿no? Por medio de los instrumentos. Pero aún así tuvo su momento de ¿qué? Tuvo su lapsus, su desequilibrio. Y bueno, vamos a leer ahí. Entonces, el capítulo 73, el Salmo 73, empieza con una afirmación de Asaf que dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces, el Salmo empieza con una afirmación, una verdad que Asaf la tenía clara, ¿no? Dios es un Dios bueno, amén. Dios es un Dios bueno, más con los de Israel, o sea, con su pueblo y con los de limpio corazón. Estamos claros ahí, ¿no? ¿Quiénes son los de limpio corazón? Acuérdense, por ejemplo, que, sí, Mateo 5, el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué necesita uno para ver a Dios, hermanos? Sí, tener un corazón limpio, pero, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Si yo quisiera ver las ruinas de Cartago, ¿qué tendría que hacer? Venir a Cartago, ¿cierto que sí? Porque yo no puedo ver las ruinas, créame que yo puedo subir hasta lo más alto del techo de mi casa y yo no voy a ver las ruinas de Cartago. Entonces yo quiero ver las ruinas de Cartago, ¿tengo que qué? Venirme para Cartago. Y les puedo poner, podemos sacar en cuantos ejemplos, ¿no? Si yo quiero ver las playas de Flamingo, ¿qué tengo que hacer? Pues irme para Flamingo. Ahora dice, pastor, la puede ver por internet. Sí, pero era que ese sol no broncea. Entonces, si yo quiero ver el reino de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que estar? En el reino de Dios, ¿cierto que sí? Tengo que estar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo yo estar en el reino de Dios? Sí, pero antes de eso, naciendo de nuevo, ¿cierto que sí? Porque el Señor le dijo a alguien, no le voy a decir a quién, le dijo, no, es que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. Está bien. Entonces, hay que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y permitir que la sangre de Cristo, ¿qué? Nos limpie. ¿Nos limpie qué? El pecado que está ¿dónde? Y que podríamos decir que está en nuestro corazón. Porque acuérdense que corazón ¿qué es? Mente, principio de pensamiento, sentimiento. Entonces, una persona de limpio corazón es una persona que ha permitido que la sangre de Cristo le limpie, que está en el reino de Dios, que es hijo de Dios. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces está diciendo ahí, ciertamente, con sus hijos Dios es un Dios bueno, ahí no hay duda. Es una afirmación que Asaf está haciendo
y que obviamente él lo conocía, ¿no? Básicamente, ¿no? Después dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies y por poco resbalaron mis pasos, dice ahí, ¿no? Entonces dice, por poco, ¿eso qué quiere decir? Que no cayó. Porque acuerde que el casi o el por poco es algo que pudo haber pasado, pero al final no pasó. Vieras que casi me gano la lotería. ¿Qué pasó? Me la ganó el vecino. Entonces, no me la gané. ¿Quién hizo famosa esa frase por poco? ¿Quién lo dijo? ¿No te acuerdas? ¿Ah? El rey Agripa. Eso. Acuerda que el rey Agripa, Pablo le predicó y él dijo, uy, Pablo, por poco me persuades. Casi me convierto. ¿Me entiende? Pero no se convirtió. Entonces ese por poco casi ni funciona para bien ni para mal, ¿no? Casi pierdo el año, pero lo gané. Pero no lo perdí. Entonces el hombre dice aquí, casi que me resbalo, ¿ah? Por poco. Ahora, había algo que a él lo hizo tambalear, ¿no? Entonces, aunque él sabía el versículo que leímos ahorita, que Dios es un Dios bueno, ¿no? Pero había algo que casi lo hizo tambalear a él. Mire que él empieza afirmando eso. Dios es un Dios bueno, ¿para quién? Para su pueblo y para los de limpio corazón. Pero hay algo que casi me hace caer, que por poco resbalo, ¿no? Había otra verdad ahí. Vamos a verla. Está en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quién? Del impío, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos cuál es la otra verdad. La primera, Dios es un Dios bueno con su pueblo. Pero hay otra verdad que me tiene aquí, decía Asaf, que por poco me hace caer, y es que sentía envidia al ver la prosperidad del impío, ¿no? Esa era la otra verdad que él tenía ahí, ¿no? Entonces, obviamente era eso. Y después comienza el versículo 4 en adelante a hacer un desglose de lo que es para él el impío como tal, ¿no? Entonces vamos a verlo. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que Asaf sintió son cosas que a lo mejor nosotros también podríamos sentir en el momento que podamos sentir envidia de la prosperidad del impío, aunque la envidia, acuérdense, no es un sentimiento que debería estar albergado en la vida de ningún cristiano, ¿no? Porque la envidia, acuérdese, es anhelar algo que otro tiene, pero que le genera a uno un sentimiento de ¿qué? De tristeza o de enojo. Eso no debería ser, ¿no? Entonces comienza él. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Entonces lo que él dice del impío, es que el impío no se preocupa por la muerte, porque ellos generalmente viven bajo la premisa de ¿qué? Comamos y bebamos, ¿por qué? Porque el mundo se va a acabar, ¿no? Y si le preguntáramos a Ricky Martin, ¿qué diría? Vive la vida loca. Vive la vida loca, ¿no? No vive la vida loca. No. Vive la vida loca. ¿Me entiendes? Entonces, comamos y bebamos. De hecho, habían algunas corrientes filosóficas de ese entonces. No me acuerdo si eran no me acuerdo cuáles eran. Que creían que realmente todo dependía del placer del cuerpo. ¿Recuerdas, Jorito? Hay que disfrutar ahorita que estamos vivos. Disfrute ahora que esté vivo. ¿Por qué? Porque el muerto al hoyo. ¿Tampoco se lo saben? El muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿no? Como quien dice. Entonces ahí en la muerte se acaba todo. Entonces disfrute ahora que tiene vida, porque la vida se va muy rápido, ¿no? Entonces lo que Asaf decía es que el impío no le preocupa. ¿Por qué? Por la muerte, no le preocupa para nada. Y peor aún, que alguien podría decir, sí, pero es que yo no soy impío, yo soy católico. Tampoco se preocupan por la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué en la católica uno no se preocupa por la muerte? Porque todos van para el cielo. Y yéndole mal a uno, iría ¿a dónde? Al purgatorio. ¿A qué? A esperar a que la gente que queda acá, como quien dice, acabe de completar la cuota para que uno pueda seguir, ¿no? ¿Cómo la completan la cuota? Con plegarias, con eucaristías, con dádivas. Todo eso está establecido ahí, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces no piensan en ella, ¿no? Entonces por eso a veces uno conoce gente que es bien, gente que no ha vivido bien. Y la gente dice, ¿vieras cómo murió? Quedó dormidito. Murió como un niño. O sea, ahí reposadito. Si usted lo viera en el ataúd. Pero ese era un santo. Aun cuando sabemos que realmente vivió mal. ¿Cierto que sí? Pero acuerde que el problema no es cómo uno muere. Porque la muerte no es cesación. La muerte es un cambio ¿de qué? De estado, nada más. Uno puede morir como una ovejita. Pero ¿de qué le sirve eso si va en la eternidad a seguir su relación con Dios apartado? Acuérdate que si Dios va a decir, bueno, hagan aquí las ovejas, ¿acá quiénes?
los cabritos, ¿no? Y ustedes van a ser echados ¿a dónde? Al lago de fuego, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces el tema no es si yo muero tranquilito, si no, el tema es cómo muero, con Cristo o sin Cristo. Yo he conocido cristianos de verdad que han tenido una muerte agónica y uno ve que han sufrido, pero uno le llena la satisfacción de saber que murieron con Cristo y por eso uno dice frases como decir, ya está descansando, ya está en un mejor lugar, pero uno sabe que el momento de pasar de aquí a la eternidad fue doloroso. Amén. Como también hay gente que puede usted conocer que tuvo una muerte así instantánea, pero a usted en el fondo sabe que esa persona murió sin Cristo, aunque nunca uno llega a saber si realmente sí o no, porque uno no sabe qué pasó en el último segundo de esa persona con su relación con Dios, ¿no? Uno no podría asegurarse, esa persona fue al infierno, uno no sabe qué pasó en el último instante. Pero bueno, hay gente que hasta en su lecho de muerte ha negado a Dios y lo han renegado, ¿no? Entonces, pues ahí sí no hay nada que hacer. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, lo que dice Asaf es, no tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero, ¿no? Después dice él, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces lo que él estaba viendo ahí es gente que no tiene que esforzarse como la mayoría de nosotros, que tenemos que trabajar y cumplir nuestras jornadas y esforzarnos y sudar y pulsearla, como dicen por ahí. ¿Para qué? Para obtener nuestros recursos y poder vivir dignamente, ¿no? Hay gente que no. Hay gente que no se esfuerza para nada, no tiene que sufrir, no tiene que llevar ningún tipo de azote, como dice él ahí. Entonces, estamos viendo la cantidad de cosas que él vio que lo llevaron a sentir, ¿qué? Envidia, ¿cierto? Entonces estaba viendo eso, no se preocupan por la muerte, no se esfuerzan por trabajar, obtienen sus recursos de una manera fácil, no tienen que estarse esforzando como la mayoría de nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? No se desvelan, nada de eso. El versículo 6 dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Como son personas que tienen sus recursos y todo eso, y como esos recursos supuestamente los han conseguido porque son cargas por sus propios medios, entonces son personas que se llenan de soberbia, ¿no? ¿Qué es la soberbia, hermano? Para que la tengamos claro, la soberbia es otro sentimiento. Recuerden que estos son cosas de sentimientos, ¿no? Estamos hablando de cosas espirituales y las espirituales están ligadas ¿a qué? A sentimientos, a emociones, ¿no? Entonces la soberbia es ese sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. En términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas en sí mismo. Entonces, estas personas, como no le tienen miedo a la muerte, no hablan de la muerte, no les preocupa, no tienen que esforzarse, tienen sus recursos, pero generalmente están llenos ¿de qué? De soberbia. Y alguna vez les conté, no sé aquí en Costa Rica, pero que en Colombia se había vuelto muy famoso aquello de que si alguien lo paraban en un semáforo y decía, pero ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Se acuerdan? Que alguna vez que por ejemplo paran a un hijo de un político y porque es un hijo de un político y dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy el sobrino de la empleada, del cocinero, del presidente. Entonces la gente quiere llenarse de soberbia porque tienen algo que no les ha costado nada obtener, ¿no? Entonces la soberbia es algo también muy delicado, ¿no? Y la soberbia con arrogancia, pues dice aquí, lo que dice Asaf, dice que da rienda suelta ¿a qué? A la violencia, se cubren de violencia. Por lo general hay gente que como está lleno de soberbia, tiene los recursos y se creen la mamá de Tarzán, como dicen por ahí, entonces quieren ejercer ese señorío, ese poder, ¿para qué? Para por medio de violencia, amenazas, o no han visto gente que amenaza a los policías y todo eso, a los tráficos, o amenaza, es decir, no arriesgue su trabajo. No se arriesgue a perder su trabajo. Entonces, eso es violencia ya. La violencia no necesariamente es sacar un arma y todo eso. Hay violencia verbal y todo eso, ¿no? Entonces, es generalmente gente que se viste ¿de qué? De violencia. Dice ahí el versículo 6, ¿no? Después dice el 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Entonces, no tienen ningún problema esas personas en obtener las cosas que anhelan, ¿no? Y cuando dice que se mojan es que se burlan de los demás, ¿no? O sea, como yo sí tengo y el otro no, al mejor estilo del fariseo aquel, ¿no? Señor, aquí estoy yo porque yo soy malo máximo, yo ayuno, oro, yo hago de todo, en cambio ese pecador no sirve para nada, ¿no? Entonces, gente que se llena de soberbia y por lo general se burla de los demás ejerciendo tintes de violencia ya, porque acuérdense que la violencia, les decía ahorita, ¿se acuerdan cuando hablamos alguna vez de los escarnecedores? Que un escarnecedor, ¿quién es? Es una persona que se burla de otro, pero ya con tintes de ¿qué? De humillación, ¿no? Queriendo humillar al otro, ¿no? ¿Estamos claros ahí, hermanos, o no? Entonces, y como si eso no fuera poco, en el versículo 9 dice, ponen su boca contra el cielo
y su lengua pasea la tierra. Entonces, como si no fuera poco aquello de que no se preocupan por la muerte, están llenos de soberbia, o tienen sin ningún esfuerzo los anhelos de su corazón y todo ese asunto. Y si no fuera poco eso, dice que su voz se levanta ¿contra quién? Contra Dios mismo, ¿no? Contra el cielo. Hablan mal de Dios, no contentos. Bueno, lo que dice el salmista ahí, pasean la tierra, es decir, para donde van llevan ese veneno. Es decir, ¿para qué Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y para qué? Como la mujer de Job. ¿Recuerdan? Que al ver a Job en esa situación le dice, ¿y vas a seguir tú en esa situación en la que estás adorando a Dios? Reniega de Dios, hombre, salte de ahí. ¿Me entiendes? Porque esa es una costumbre antigua, hermanos. Acuérdense en la época de Job también, de que si uno estaba bien económicamente, eso quería decir que uno estaba bien ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Y si uno estaba mal económicamente, es porque se había enemistado con Dios. Por eso es que viene la parábola, el Señor da la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Para dar a entender de que el hecho de que una persona sea rica no necesariamente va a ir al seno de Abraham, como lo hablamos en estos días en el discipulado. También hay ricos, ¿dónde? En el infierno. Porque no es cuestión de riqueza, es cuestión de qué haces tú con la riqueza. Acuérdate que lo hemos hablado aquí varias veces, que Dios no tiene problema con la riqueza. ¿Cuál es el problema de la riqueza? ¿Cuál es el problema del dinero? Al amor al dinero. El dinero no tiene ningún problema. El problema es el amor al dinero. Que centres ahí toda tu fe, tu esperanza, y que ahí esté tu tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, está tu mente. O sea, que no pienses sino en eso. Ese es el problema, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Después dice el versículo 12, hermanos, dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, ¿alcanzaron qué? Sus riquezas. Alcanzan una serie de riquezas sin ser turbados, sin despeinarse, como dirían por ahí, ¿no? Por eso es que cuando hacen un allanamiento en algún lugar, ¿qué es lo primero que encuentran? Joyas, plata, carros, yates, riquezas. Gente que las alcanzó, ¿qué? Sin turbarse, sin despeinarse ni nada. Entonces esas son cosas, no crean. Yo entiendo a Asaf. ¿Ustedes no? Lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. ¿Por qué? Porque en la parte humana uno no podría dejar de decir, ¿pero por qué? ¿Entienden? Bueno, vamos, para allá vamos. Amén, hermano, ¿o no? Bueno, entonces todo eso que acabamos de ver, ¿lo llevó a qué? A sentirse seducido, a sentir envidia, ¿no? A que se le moviera el piso, que es lo que sigue más adelante. Nada más hago un repaso para la gente que se está uniendo en sintonía. No, mentira. Un repaso nada más para que no nos vayamos aquí. Acuérdense, Asaf, una persona importante, pero reconocía que Dios era bueno con su pueblo, pero también tenía algo que lo perturbaba, que lo sedujo, que lo llenó de envidia, ¿no? ¿Qué? Ver la prosperidad del impío. ¿Y qué era lo que él vio? Que la gente obviamente no se preocupaba por la muerte, alcanzaban riquezas sin ningún esfuerzo, llenos de soberbia, no tenían que trabajar, no tenían que sufrir los azotes del trabajo, como dicen por ahí. Entonces todas esas cosas lo llevó ¿a qué? A que él meditara en lo que él era, lo que había vivido y si había valido la pena o no. Por eso dice el versículo 13, verdaderamente en vano, dice él, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado, ¿qué cosa? Por las mañanas, dice él. Entonces imagine, después de ver todo eso, él dice, yo creo que ha sido en vano todo lo que he hecho. He limpiado mi corazón, he estado aquí. O sea, imagínense a lo que lo puede llevar a uno el ser seducido por un sentimiento de ¿qué? De envidia, ¿no? Por eso no albergue eso. Recuerde que uno sobre la cabeza pueden revolotear una cantidad de pensamientos y todo eso, pero no deje que nada haga nido en su mente, ¿no? Las dudas son válidas, pero no se quede con las dudas, resuélvalas. ¿Cómo se resuelve una duda? ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntando. Y cuando uno pregunta, ¿qué obtiene? Respuesta. ¿Y la respuesta qué es? Información. ¿Cómo despeja uno una duda? Con información. ¿Cierto que sí? Yo tengo alguna duda, cualquier duda que usted tenga, investigue, averigüe, asesore, se pregunte, consulte, escudriñe. ¿Por qué Dios permite eso? Pues escudriñe el corazón de Dios, la naturaleza de Dios, porque este es un salmo en el cual uno ve, por un lado, la bondad de Dios y por otro lado, la injusticia, ¿no? Entonces pareciera que están en un pulso ahí, la bondad y la injusticia ahí, a ver quién gana, ¿no? Pero bueno, todo eso que vimos llevó a Asaf a pensar eso, ¿no? Triste, ¿no?
¿Quiénes de los que están aquí o están en el video no ha llegado en su momento a pensar y decir, ¿será que vale la pena seguir en este caminar cristiano? No sé, siento que no ha avanzado, siento que hay gente que no está tan comprometida como yo y van 2 pasos adelante. ¿Habrá gente que piense así? Posiblemente usted en el video haya pensado alguna vez eso, ¿no? Ahora, Asaf lo pensó y cualquiera que no conoce la historia podría decir, qué bárbaro, y entonces así fue la caída, ¿no? Pues vamos a ver, porque él mismo lo dijo, casi caigo, casi, pero reaccionó a tiempo, ¿no? Por eso es que, ¿qué le dijeron los ángeles a Lot cuando le dijeron que saliera de Sodoma? ¿Qué le dijeron? ¿Huye qué? Huye por tu vida. Le dijeron, escapa por tu vida, huye por tu vida, no mires atrás. Entonces, cuando usted esté en una situación de esta, le pasó a Asaf, toda esa cantidad de información, casi caigo, pero ¿qué hice? Decidí escapar por mi vida, ¿no? Entonces sigamos viendo ahí, ¿qué fue lo que él hizo? Versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y entonces dice el versículo 17, que fue la clave de todo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quién? De los impíos, ¿cierto? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, dijo él, hasta el versículo 22, ¿no? Pensemos ahí. Hablamos ahorita, cuando uno tiene una duda, ¿qué hace? Pregunta, averigua. Él tenía eso y dijo, wow, ¿valdrá la pena? Pero entonces dijo, toda esa duda que yo tenía, ¿dónde la pude resolver? Hasta que entré, ¿dónde? En el santuario de Dios. Que es lo mismo que decir, hasta que fui, ¿dónde? A la presencia de Dios, ¿no? Recuerda que el pueblo de Israel, cuando iban caminando por el desierto, ¿ellos qué llevaban? A todos lados donde llevaban ¿qué? El tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? La presencia de Dios, ¿cierto? Porque ellos necesitaban estar ahí en la presencia de Dios, básicamente. Entonces Asaf dice, yo tenía un colocho, como dicen aquí en Costa Rica, en mi mente, con todo eso, hasta que me estuve también cuestionando de si realmente valía la pena lo que estoy haciendo, que cualquiera puede pasar por ahí, ¿no? Pero dice él, pero lo entendí, ¿saben cuándo? Cuando estuve en el santuario del Señor. Hasta que estuve ahí entendí, y el Señor me mostró en medio de esa relación que tengo con Él y esa revelación, cuál va a ser el fin al final de los impíos, ¿no? ¿Qué es lo que les espera a ellos, no? Entonces dice ahí, obviamente el impío puede tener lo que quiera, hermanos, puede tener lo que quiera, pero lo que hay que saber es de dónde viene eso. Porque es que hay gente, no sé si usted conoce o no, hay gente que tiene ese lenguaje que dice, gente que no tiene nada que ver con Dios y dice, ¿ves cómo Dios lo ha bendecido? Y digo, pero eso no viene, o sea, lo que uno tiene puede venir de dos lugares nada más. Puede venir de Dios o puede venir de ¿dónde? Del enemigo, ¿no? Y cuando digo el enemigo me refiero a Satanás, a los demonios, a este sistema anticristiano o a nuestra propia vieja naturaleza, ¿no? Todo eso es el combo, hace parte del enemigo, ¿no? Entonces lo que yo tenga puede venir de Dios o puede venir del enemigo. Pero no llame bendiciones de Dios a lo que usted sabe que no viene de Dios. ¿Por qué sabe que no viene de Dios? Porque usted no tiene una relación con Dios, usted no está en el reino de Dios, entonces no viene de Dios. Entonces no le llame bendiciones. Porque si nos ponemos a ver las bendiciones de Dios, ¿qué pasa? No añaden tristezas, ¿cierto que sí? Y hay muchas cosas de esas que se ganan de manera deshonesta, que así la persona las ostente de una manera descarada, pero sabemos que en el fondo hay tristeza. ¿Por qué? Porque fueron logradas de una manera fraudulenta. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, el impío puede tener lo que quiera, hermanos, pero en lo que tiene que ver con Dios, dice la palabra que dice que lo llevarás a un deslizadero. Los has puesto en un deslizadero. ¿Qué es un deslizadero? Algo que te lleva ¿a dónde? A un abismo, hacia el suelo, en picada hacia lo más bajo, ¿no? Entonces para allá van, es cuestión de tiempo, nada más. La prosperidad del impío, hermanos, es pasajera. Recuerda, eso es pasajero, ¿no? Cuestión de tiempo, nada más, dice la misma palabra. Y dice que eso es como un sueño, ¿no? Porque está hablando ahí de que es como cuando uno está soñando. ¿Por qué la mayoría de sueños son placenteros, hermanos? La mayoría de sueños son placenteros, ¿cierto que sí? ¿Por qué cuando uno sueña es como placentero? ¿Por qué? Porque soñar, ¿qué pasa? Hay un dicho que dice, soñar no cuesta nada. ¿Usted viera los carros que he manejado yo en sueños? ¡Wow! Tremendo. Pero cuando me despierto, ¿qué pasa?
Nada que ver, ¿no? Entonces, es así, la prosperidad del impío es como los sueños, hermano. O sea, uno los disfruta, pero cuando uno despierta, triste realidad, ¿no? Vamos aterrizando ahí. Entonces dice que así generalmente es, ¿no? Y cuando él dice más adelante, y entonces se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces, las bestias, hermanos, todos saben que es una bestia, ¿no? Bueno, las bestias, ¿se le dice a quiénes? A los animales, ¿cierto? Entonces dice, yo era una bestia. Los animales, hermanos, no tienen noción de la eternidad. Ellos actúan ¿por qué? Por instinto, ¿cierto? Por instinto. Y si tengo hambre, como. Si no tengo hambre, no como. En eso también los animales, ¿no? A veces el ser humano no. Ya no tiene hambre y sigue comiendo. Entonces, por instinto. Entonces, en esa línea él dice, yo era como una bestia. O sea, por un momento me olvidé ¿de qué? De mi eternidad. O sea, de que esto es pasajero. Y más bien me dejé llevar por algo instintivo, por un impulso de sentir envidia de todo lo que veía. Pero realmente uno no puede dejarse llevar por lo que ve, uno tiene que ir al fondo, investigar, saber los pormenores, que es lo mismo del pecado, ¿no? Nadie peca por accidente, todo el mundo planea pecar, pero si la gente antes de pecar hiciera cuentas y diría, bueno, si yo hago esto, probablemente más adelante me pase esto, y eso trae otra consecuencia y otra. No, hombre, yo no quiero eso para mi futuro, entonces no lo hago ahorita. Que es lo mismo de las deudas, ¿se acuerdan cuando les dije? Cuando uno va a comprar algo, que le dicen, eso vale 100 pesos, y uno dice, sí, entonces, pero como es a crédito, va a pagar cuotas de tanto, y son con 48 cuotas de tanto, te dice, entonces eso vale 100 pesos, y al final voy a pagar 400, entonces va a pagar 4 veces más, no, mejor no. Entonces, nadie hace esas cuentas cuando uno va a pecar, ¿no? Porque por eso le dicen que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahorita, tranquilo, después paga. Pero después le viene un pago, ¿qué? Terrible, ¿no? ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte, ¿cierto que sí? Entonces, él decía, yo era como una bestia delante de ti, porque por un momento perdí la noción de lo que soy en ti, Señor, en tu cuerpo, en tu presencia, en la iglesia como tal, mi responsabilidad dentro del templo, el privilegio que tengo de ser un levita, un sacerdote, un encargado de la adoración, lo que tú me has dado, una familia linda que servimos al Señor. Por un momento olvidé eso. ¿Para qué? Por dejarme seducir de cosas que no valen la pena. Definitivamente, ¿yo era qué? Una bestia delante de ti. Eso es lo que dice Asaf. Amén, hermano, ¿o no? Una bestia delante de ti, bueno, está aquí, Entonces dice después el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y entonces desde el versículo 25 en adelante, empieza a ver la conclusión a la que llegó el salmista. Acuérdense que tuvo 3 etapas, ¿no? Primero reconocer la soberanía, la bondad de Dios. Después dejarse seducir por estar viendo alrededor. ¿Qué fue lo que lo sedujo? Todo lo que vio en los impíos, que no se tienen miedo a la muerte. Después entonces fue a la presencia de Dios y pudo entender. Dios le mostró realmente lo que él era y lo que le espera a aquellos a los que él envidiaba. Y a raíz de todo eso llegó a una conclusión. Dice ahí, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que es lo mismo que le dijeron los apóstoles cuando iban a ir, que el Señor les dijo, ustedes se quieren ir, si quieren irse, váyanse. ¿Qué dijeron ellos? Pues ¿a dónde iremos, Señor? O sea, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, son las conclusiones a las que uno llega cuando este sistema lo quiere arrastrar a uno a sitios donde Dios no está. Entonces decir, ¿pero qué voy a hacer yo allá? Si allá yo no voy a tener vida eterna. Allá no voy a tener el reposo de Dios ni nada de eso. ¿A dónde iré que tenga eso? Solo en Dios. Nada más. Entonces viene aquí y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces como quien dice, ya después de haber llegado a todo eso, dice, a mí qué me importa que los impíos les vaya bien, que no se preocupen de la muerte, que mueran tranquilos, que yo no sé cuándo, que ganen, que tengan sus ganancias deshonestas sin esfuerzo. A mí qué me importa eso, si lo único que yo quiero es ¿qué? La presencia de Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero no es bueno que uno tenga también sus propiedades y todo. Sí, pero recuerde lo que dijo el Señor, ¿no? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas, si es que llegan. Y si no llegan, acuérdese de la frase, ¿no? El día que usted se dé cuenta que Dios es lo único que tiene, usted se va a dar cuenta que Dios es lo único que necesita. Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Amén, digo yo. Entonces, hermanos, bueno, después viene él, más abajo dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios
para siempre. Como dice, mi roca, ¿quién es? Dios. Mi roca es Cristo. Yo voy a edificar, ¿dónde? En la roca. Porque Él hace mis pies como de sierva para aferrarme, ¿dónde? En la roca. Entonces, ¿ustedes saben por qué la Biblia dice que hace mis pies como de sierva? ¿Sí saben? ¿Saben todos o no? ¿No? ¿Ustedes han visto en esas películas de animales, esas cabras que se suben en las montañas allí, que uno no sabe cómo están pegadas ahí en la montaña y no se caen de ahí? ¿Cierto o no? No se caen. ¿Cómo se suben ahí? No sé. Tienen una característica en las patas, ¿cómo se llama eso? En las pezuñas, que se adhieren a la piedra. Y entonces ellas pueden escalar eso y a veces esa es su forma de escaparse de depredadores, porque a veces uno ve un tigre ahí, un puma, un leopardo, viendo a ver cómo las alcanza, pero ellos ya no se acercan porque ya es un vacío, ¿no? Pero ellas están ahí en la puntita de la peña, ¿no? Entonces tienen los pies aferrados a la roca. Entonces por ahí dice que Él hace mis pies como de sierva, pero sierva con C, ¿no? Por eso cuando a veces hay gente que pone mensajes y dice, por ejemplo, voy a poner a mi esposa que no está aquí, dice, ay, pastora Ana Milena, es que usted es una gran sierva, y la ponen con C. Sierva con C es un animal, ¿no? Sierva con S, es una sierva del Señor. Entonces, pero esta aquí hace mis pies como de sierva con C, o sea, que me adhiero a la piedra, a la roca que es Cristo, amén. Entonces dice, porque aquí alejan de ti y decir, dice, mi carne y mi corazón, la roca de mi corazón y mi porción de Dios siempre, porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué pasa? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Miren la conclusión a la que llegó él después de haber tenido ese lapsus, ese zafis, ese momento de debilidad, ese momento de desequilibrio, ¿no? Pero ¿por qué pudo llegar a esa conclusión? Porque fue al santuario de Dios, que fue a su presencia, ¿no? Entonces, no desfallezca ustedes, hermanos, usted que está en el video, no desfallezca. En algún momento usted cree que no está avanzando, no le eche la culpa a Dios, ni mucho menos, sino que algo pasa en usted. Entonces, vaya al santuario de Dios, en medio de esa relación con Él, permita que Él le revele qué es lo que pasa, por qué no avanza. Es muy probable que usted no haya entrado de lleno al proceso, despojarse de cosas que ya no aportan para usted, que lo atrasa más bien, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, ustedes dirán, hermanos, pastor, ¿y qué podemos hacer para evitarnos todo eso que pasó a Asaf? Porque está bien, el hombre tuvo ese momento de lapsus y todo eso, pudo ir al santuario de Dios y todo, pero después llegó a su conclusión y volvió a reafirmar su camino y su compromiso, ¿cierto? Pero ¿qué podríamos hacer nosotros? Es porque era profeta y todo eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros simples mortales para no exponernos a una situación como esa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para resolver esa duda, hermanos? Sí, o sea, tenemos esa duda, ¿no? Ya vimos la historia de Asaf y nos queda esa duda de decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué consejo habría para que nosotros no caigamos en una situación como esa, pastor? ¿Qué podemos hacer? Tenemos esa duda, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer uno ante una duda? ¿Ah? Preguntar, ¿a quién? Bueno, en este caso, ¿a quién sería? A Dios mismo. Y para preguntarle a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. Entonces, ¿qué te vamos a hacer nosotros? Vamos a ir al Salmo 37, que es el complemento de este Salmo, ¿no? Es curioso, este Salmo es el 7.3 y el otro es el 3.7. Ahora no vayan a ir a jugar ese número. ¿Quién escribió el Salmo anterior? Asaf. ¿Y este? David. Estamos hablando de dos escritores diferentes, ¿no? Pero la situación que pasa es la misma. Es la misma, solo que en el caso de David sí nos tiene un menú de opciones, de sugerencias, para que no caigamos en eso, ¿no? Entonces, el Salmo 37, ¿qué dice el título? El camino de los malos, ¿no? Es el mismo tema, diferente escritor, pero a la larga es la misma enseñanza, el mismo espíritu de enseñanza, ¿no? Entonces dice David aquí, y ahí comienzan los consejos, ¿no? No te impacientes a causa de los malignos. ¿Y cuál es el primer consejo? No se impacienten. ¿Qué es impacientarse? Perder la paciencia. Yo te decía, están afilados hoy. Impacientarse es perder la paciencia. ¿Cuándo pierde uno la paciencia?
¿Qué es la paciencia? Primero que todo. La paciencia es la espera ¿con qué? Con conocimiento, con conocimiento. Bueno, entonces yo en la medida que tenga conocimiento de qué es lo que va a pasar, yo no me impaciento. En diciembre les ponía el ejemplo del aguinaldo, ¿se acuerdan? Que les puse el ejemplo, que si a mí la empresa me dice, vea, yo le voy a depositar el aguinaldo el 15 de diciembre, entonces yo no me voy a poner desde el 1 de diciembre a estar consultando el saldo, a ver si ya está. Y el 2 y me impaciento, y el 3 y ya perdí la paciencia. Y entonces llamo allá a contabilidad y digo, vea, ya es 10 y no me han depositado. Y dice, le dimos que el 15. ¿Por qué pierde la paciencia? No se impaciente. Entonces, lo primero que es, hermanos, no impacientarse. Acuérdense que la paciencia es un arte, ¿no? Es el arte de esperar con conocimiento. Entonces uno se impacienta en la medida que uno desconoce qué es lo que va a pasar, ¿no? Que la paciencia va muy ligada a la fe, porque la fe es la certeza de ¿qué? De lo que me espera. Yo tengo certeza de lo que me espera, yo no me voy a impacientar. Amén, hermano, ¿o no? Acuérdense que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que produce paciencia? No, ¿qué es lo que a uno le produce paciencia? La prueba, la tribulación, Jorgito, produce paciencia. Entonces, por eso, si alguien quiere tener paciencia, si usted quiere tener paciencia, entonces prepárese para la prueba, ¿no? Porque uno no desarrolla la paciencia, hermanos. Por ejemplo, que yo le vaya a decir a Gigi, te espero en tal lugar a las 10 de la mañana, y ahorita que yo la estoy esperando allá, metido en un jacuzzi, tomándome un fresco. Yo no desarrollo mi paciencia ahí, porque estoy, como diría alguien por ahí, estoy sabroso. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Dónde desarrolla uno la paciencia? En la sala de espera de un hospital, haciendo fila para entrar a una cárcel. Son lugares de tribulación. Ahí desarrolla uno la paciencia, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la prueba produce ¿qué? Paciencia, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Y en este sistema en el que nosotros vivimos, es un sistema que se presta para que nosotros desarrollemos la paciencia, ¿no? Con todos los problemas de tráfico, de tránsito, ahora, bueno, tremendo, ¿no? Entonces, recuerde que a uno nadie le hace perder la paciencia. ¿Amén o no? Uno es el que pierde la paciencia, ¿no? Por eso hay gente que dice, es que vieras que mi mujer me hace perder la paciencia. No, la mujer no, usted es un impaciente, ¿no? Pero ella no, o sea, ella hace lo que ella tiene que hacer. Uno es el que decide perder, ¿qué cosa? La paciencia, ¿no? La paciencia es muy importante, se nombra casi 50 veces en la palabra, ¿no? Y de hecho en Apocalipsis 3:10, una de las promesas a una de las iglesias está ligada con la paciencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor a una de las iglesias del Apocalipsis, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a ¿quiénes? A los que moran sobre la tierra. Entonces la paciencia es algo inherente a uno, ¿no? Para que los que con paciencia esperan ¿qué? Su venida. Entonces no hay que perder la paciencia. Y la mejor manera de no perder la paciencia es estar enterados, tener la información adecuada, ¿no? Para que podamos, porque es un arte que uno desarrolla, ¿no? Por medio de la tribulación. Entonces, el primer consejo de David, ¿cuál es? No sea impaciente. Que si el impío está prosperando, no sea impaciente, no pierda la paciencia. Entienda ya por qué ellos prosperan y usted no. O sea, usted está en un proceso de formación y todo ese asunto, ¿no? Después dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ni tengas envidia de lo que haces iniquidad. Ya nosotros vimos ahí que era la envidia, acuérdense allá, ¿no? Y que les dije que la envidia, ¿qué pasa? ¿Es mejor qué? ¿Ya le olvidó? La envidia es mejor despertarla que sentirla. Entonces, no se ponga a estarse comparando con nadie, ¿no? O sea, no se compare con los demás. O sea, deje eso. Es que tal persona tiene un mejor carro que yo, o sea, no se compare con los demás. Siempre va a haber alguien que tiene un mejor carro que uno, siempre va a haber alguien que tiene un mejor trabajo que uno, siempre va a haber matrimonios más estables que el de uno, siempre va a haber, bueno, de todo, siempre va a haber algo mejor que el de uno. Entonces no se compare con los demás. Es una mala decisión. Por eso el consejo de David es, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, y peor de los que hacen iniquidad, ¿no? Peor todavía. Ni en lo natural ni en lo espiritual, en las iglesias tampoco se compare con el otro no se compare con Jorgito, es que Jorgito sabe más versículos que yo. No, él que siga con lo suyo, yo sigo con lo mío. ¿Cierto que sí? Pero hay gente que cae en eso. O es que yo no sé orar como la hermana tal, qué lindo ora. Bueno, a veces la gente que para orar utiliza un lenguaje entre más religioso, o sea el lenguaje, menos relación tienen con Dios. Dicen las experiencias, ¿no? Ahora, no quiere decir que si a usted le gusta orar así y le gusta llamar al león de Judá y todo ese asunto, no quiere decir que usted no sea espiritual, está bien. Pero dicen por ahí experiencias
que a veces la gente que se ufana mucho de ese lenguaje para orar con el Señor, a veces lo que menos tiene es espiritualidad. Porque acuérdense que orar es hablar con Dios. ¿Hablar con qué? Como estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces Dios lo que menos Dios quiere es que adornemos la forma de dirigirnos a Él, sino que hablemos con un corazón humillado, un corazón contrito, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, no tengas envidia a los que hacen iniquidad, no se compare con los demás. Acuérdate que hay cosas más importantes que las cosas materiales, ¿no? O sea, pensando en la eternidad, hermanos, ¿qué tan delicado es que uno pierda un carro? Nada, ¿cierto? Pensando en la eternidad, ahora no quiere decir que uno se va a estar muerto de la risa porque perdió un carro, ¿no? Pero en la eternidad eso no contribuye. Si yo pierdo una casa, la puedo volver a obtener porque son cosas materiales, porque la prosperidad de aquí, ¿qué pasa? Es temporal, son cosas materiales. Pero sí, en lo espiritual, dice la palabra que ¿qué sería del justo? No, si pierde ¿qué? También su alma, pero hay el versículo completo, dígamelo como es. ¿Qué sería el justo si pierde o si fueran destruidos sus fundamentos? O sus cimientos, pues, en tu versión, para que no perdas. ¿Qué sería el justo si fuesen destruidos sus fundamentos? ¿Qué son los fundamentos? Sí, digamos, un fundamento es un cimiento. ¿Y un cimiento qué hace? Sostener. Te está reivindicando ahorita. Sostener, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería el justo si lo que lo sostiene en su justicia fuera destruido? ¿Qué sería? Nada, porque ¿de qué le serviría a ese justo que pierde sus fundamentos seguir teniendo su carro, su casa, su beca, su finca? ¿De qué le serviría si pierde su alma porque fueron destruidos sus fundamentos? ¿De qué le sirve? De nada. ¿Cierto que sí? Por eso es que el Señor decía, no le tengan miedo al que pueda destruir su cuerpo. Ténganle miedo ¿a quién? Al que puede destruir tu alma. A ese sí ténganle miedo. Amén, hermanos. Entonces, por eso no siente envidia a los demás ni las cosas materiales que otro pueda tener, porque más importante que esos son los fundamentos, que uno se mantenga firme. Acuérdate que esta es una batalla de la fe, ¿no? La batalla de la fe te va a tratar de sacar de ahí, de lo que tú piensas, de lo que tú estás ahí. Después dice, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué pasa con la hierba? Una hierba es lindísima, pero si es cortada, ¿qué pasa con el tiempo? Se seca, no sirve para nada, ¿no? Lo mismo que la sal cuando pierde su sabor, ¿no? La sal es muy importante, ¿no? Ahora que mencioné la sal, que ese es otro mensaje. Si hay algo que marca la diferencia en algo es la sal, ¿no? Usted se da cuenta que algo no tiene sal, pero de una. O se da cuenta que algo está muy salado, pero así, ¿no? ¿Te imaginas que la sal perdiera esa capacidad de diferenciar? ¿Para qué sirve, dice la palabra? ¿Para qué sirve la sal sin sabor? Para nada, para ser hollada, ¿no? Y se échela en ese camino ahí para que sirva de qué? De relleno ahí, entonces para que la gente la pise cuando pasa, entonces sirve como para rellenar un camino, pero no sirve absolutamente para nada, ¿no? Pero bueno, entonces, como la hierba serán cortados y esa hierba cortada se seca, ¿no? Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, ahí ya, imagínense, yo no sé si usted va viendo los consejos, ¿no? Primero, no sea impaciente. Segundo, no siente envidia de los impíos, de la iniquidad, de los que hacen iniquidad, no siente envidia. Tercero, confía en Jehová. O sea, ponga su confianza en ¿quién? En el Señor y hace el bien, ¿no? Confía en Jehová y hace el bien, ¿no? Recuerde, en la medida en que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en el Señor, ¿qué pasa? No tenemos ningún problema de que nos pase lo que le pasó a Asaf. Ahora usted dirá, pastor, ¿y Asaf no tenía su confianza puesta en el Señor? Sí, pero se relajó espiritualmente, ¿no? O sea, dio cabida a cosas que no debería haber dado cabida, ¿no? Entonces, tenga su confianza plena en el Señor, autor y ¿qué? Y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir autor y consumador de la fe? Que la fe en Él empieza y en Él termina, en Él se perfecciona, ¿no? Entonces, confía en Jehová y haz el bien. Recuerde, las recomendaciones de la palabra siempre es, en la medida de lo posible, hermanos, estén bien los unos con los otros, haga el bien. Sin mirar a quién, dice por ahí. Porque acuérdese que el amor que nosotros tenemos hacia Dios se hace visible ¿con quiénes? Con los hermanos, ¿cierto? Con la iglesia. Por eso es que el Señor decía, les agradezco, hermanos. Bueno, no dijo eso, ¿no? Les agradezco porque es que viera que tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, y tuve frío y me abrigaron.
estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y fueron a verme. Y entonces la gente decía, pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Cuando se lo hicieron a alguno de los míos. A mí me lo hicieron, ¿no? Entonces el amor de Dios tiene que ser visible. ¿Cómo se hace visible? Por las obras. ¿Y qué son las obras? La confirmación de lo que yo creo. ¿Y con quién yo expreso mis obras? Con la gente, con la iglesia, ¿no? Amén, hermanos. Bien, dice entonces aquí, confía en Jehová y haz el bien, y entonces habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es apacentarse? Alimentarse. ¿Qué es la verdad? La palabra, Cristo mismo. Yo soy la verdad y la vida, dijo él. Entonces, en la medida en que usted confía en el Señor, ¿cierto? Que usted haga el bien, es decir, esté en su presencia, usted se va a alimentar de la verdad, de la palabra como tal. Y si usted se alimenta de la palabra, usted va a tener una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted se alimente de la... ¿Qué pasa cuando uno se alimenta de la palabra? Sí, se llena, porque si uno se alimenta se llena. Pero por ejemplo, en la medida en que yo escudriño la palabra, cuando yo escudriño la palabra, acuérdense, cuando yo hablo la Biblia, estoy abriendo ¿qué? La mente de Dios, ¿no? Si yo leo versículos, estoy leyendo pensamientos de Dios. Si yo leo los pensamientos de Dios, estoy conociendo ¿a quién? A Dios mismo, ¿cierto? Entonces, si yo me alimento de la verdad, lo estoy conociendo a Él. Y si yo lo conozco a Él, ¿qué se fortalece en mí? Una palabra de 2 letras. La fe. Porque la fe es el fruto del conocimiento de la persona de Dios, ¿cierto? Entonces, si en mí se fortalece la fe, ¿yo me lleno de qué? De confianza, ¿cierto que sí? Porque la fe genera confianza. Y si yo soy una persona confiado, pues obviamente yo no tengo problema de que me pase lo que le pasó a Asaf. Porque yo estoy en confianza con el Señor. Yo sé realmente, por más que el impío prospere y se llene de lo que sea, yo confío en el Señor porque sé que lo que Él tiene para mí es mucho más grande que lo que puedan tener cualquier otra persona, ¿no? ¿Amén o no? Después dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y entonces Él concederá los anhelos ¿de qué? Entonces, otro consejo de David para nosotros, ¿cuál es? Hay que deleitarse en las cosas de Dios. Alguna vez lo hablamos aquí, ¿no? Que deleitarse, ¿qué es? Todos sabemos, yo les digo a ustedes, piensen en algo que les cause deleite. Bueno, algunos pensarán en un pastel, otros en una comida, otros en una playa, otros quién sabe. Hay muchas cosas que a uno lo deleitan. Es decir, que lo llenan de regocijo, que lo satisface, que lo alegran. Pero dice ahí, deleítese en Jehová. Es decir, que las cosas de Dios generen para usted ¿qué? Regocijo, alegría, gozo. Como dice el Salmo 100, ¿no? Hay que entrar con regocijo, sirvan con gozo, canten con alegría. Deleítense en las cosas de Dios. Un deleite, según el diccionario, es algo que produce alegría, gozo, placer, ¿no? Entonces, si usted se siente dichoso de ser hijo de Dios, si usted sabe que es un privilegio ser hijo de Dios, usted no va a tener ningún problema en deleitarse en las cosas de Dios. El problema, como lo decíamos hace 8 días, es que todo eso que les acabo de decir, para un cristiano de verdad, debería ser algo fácil. ¿Amén? Para un cristiano de verdad, deleitarse en las cosas de Dios no debería ser nada difícil, porque es algo que yo anhelo. Para un cristiano de verdad, como decíamos hace 8 días, buscar a Dios debería ser algo como parte de mi vivir diario. Es una necesidad misma, ¿no? Ahora dice, sí, pastor, es lógico, pero es que esa no es la realidad en la mayoría de los que se dicen que son cristianos. La mayoría de los que se dicen que son cristianos no se deleitan en las cosas de Dios, porque son aburridas, porque implican cambios, porque hay cosas que a mí me pueden deleitar más importantes que estar en algo que tenga que ver con Dios. O no hay gente que realmente cuando ponen en la balanza aquí algo que me genera deleite en lo natural y algo de Dios y decir, no hombre, de por sí Dios siempre va a estar ahí, pero esto es algo que si no lo hago ahorita no lo puedo hacer nunca. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántas veces hay gente que tiene ahí la posibilidad de escoger y no se van por el lado de lo natural? Mucha gente, ¿no? Pero dice David ahí, deleítate en las cosas de Jehová. ¿No quieres que te pase lo que le pasó a Asaf? Asegúrate de deleitarte en las cosas de Jehová, para que Él conceda los anhelos de tu corazón. Después dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová su camino. Hay muchos caminos, hermanos, que uno cree que son buenos, pero ¿qué dice la palabra? Son caminos de muerte. Entonces, encomiende al Señor su caminar. Y si usted siente que se ha desviado, búsquelo. Busque al Señor en todos sus caminos. ¿Y entonces qué pasa? Él enderezará tu senda en la medida en que tú lo busques ¿de qué? De corazón. Amén, hermanos. Dice el versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarde silencio, hermanos, delante del Señor. Guarde silencio. Yo a veces les cuento que en mi casa, en la sala, tenemos un salmo ahí que dice, que a veces uno está como turbado, lo que sea, y entonces está el salmo ahí que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, y por eso que hay una cascada ahí, como que uno se traslada, ya dice, cierto, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, guarde silencio delante del Señor, hermano. No tiente a Dios. No ponga a Dios a prueba. Señor, si tú existes, haz esto y haz aquello, ¿no? Señor, manifiéstate. No, guarde silencio, dice alguien como David, conocedor de la palabra, guarde silencio, no sea impaciente. El peor negocio que puede hacer una persona es pretender contender ¿con quién? Con Dios. No contienda con Dios, guarde silencio, o sea, esté ahí nada más, repose en Él. Después dice el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué pasa? Ellos heredarán la tierra, ¿no? Entonces deje la ira, deseche el enojo. No se enoje porque el otro por allá prospera, lo que sea, porque ya si usted se enoja, esa envidia, ¿qué pasa? Es una envidia dañina, ¿no? Entonces no se enoje, deseche la ira y el enojo y no se salte de ninguna manera, porque dice que ellos van a ser destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué pasa? Heredarán la tierra. Hay otro versículo que dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán y levantarán alas como ¿qué? Como de águila. Y yo les conté todo eso de levantar alas como águila, ¿de acuerdan o no? ¿De acuerdan? ¿De por qué habla ahí de que los que esperan en Jehová, como las águilas, levantarán alas? ¿Cierto así? Que yo les conté así, hago un paréntesis nada más porque me gusta contarla. Que los animales cuando viene una tormenta, ellos saben que viene una tormenta, entonces ellos ¿qué hacen? ¿Van a buscar qué? Escondite, van a buscar cuevas, van a buscar a dónde meterse, ¿no? Las águilas no. Las águilas cuando viene una tormenta, las águilas más bien van al encuentro de la tormenta, porque cuando se topan con ella, levantan vuelo y se ponen por encima de la tormenta y entonces la pasan, ¿no? Entonces los que esperan en Jehová, como las águilas, ante cualquier adversidad, ante cualquier tormenta, ¿qué pasa? Levantaremos alas, nos pondremos encima de ella, porque dice el Señor que Él es la paz en medio de ¿qué? De la tormenta, ¿cierto? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, la ira se convierte en pecado cuando ya uno obviamente deja trascender esos sentimientos de ira. Entonces miren todos los consejos que nos dio David en respuesta a lo que le pasó a Asaf. ¿No quiere que le pase eso? Está bien, no sea impaciente, no tenga envidia, porque si no usted va a ser cortado como hierba, la hierba se seca. Confíe en el Señor, haga el bien, deleites en las cosas de Él y Él concederá las peticiones de su corazón. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Guarde silencio delante de Él, no contienda con Él, no tiente a Dios, deje la ira, deseche el enojo, ¿entiende? Y entonces usted, si espera en el Señor, va a ser como las águilas, va a levantar vuelo. Y ahí entonces viene después más adelante toda la conclusión del les recomiendo que se lean todo el Salmo 37, porque después viene y comenta cosas como dice que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, ¿no? Hay un dicho popular que dice que es mejor un platito de frijoles y arroz en paz que grandes manjares ¿en qué? En angustia. Amén, ¿no? Bueno, usted dice, es que a mí me gustan los frijoles, está bien, lentejas, pues, lo que sea, ¿no? Entonces, es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová, ¿no? El impío toma prestado y no paga. Vea, ¿quién dijo amén aquí? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta a su descendencia y es para bendición, dice el Señor. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies
no resbalará. Y ahí sigue, ¿no? Entonces imagine usted, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegó David también al ver la prosperidad del impío, ¿no? Entonces aquí no vale la pena, hermanos. Yo sé que hay cosas que a uno le inquietan y son dudas que pueden surgir, pero en la medida en que uno conozca cómo actúa el Señor, cómo es el Señor, cómo es la justicia de Dios, uno va a saber que esas son cosas que no valen la pena ni anhelarlas, ¿no? Recuerde, pero para eso hay que conocer al Señor. Y nada más termino con lo que decía ahí el proverbio que les dije ahorita. Recuerde, las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ¿no? Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y solamente esas bendiciones que vienen de Dios son las que nosotros podemos recibir, disfrutar y deleitarnos en ellas nada más. Porque sabemos que vienen del Señor y sabemos que son recompensas digamos, al esfuerzo o a nuestra sabia decisión de caminar de la mano de Él. Porque el Señor, como dice la palabra, ¿no? O sea, Él es un Padre amoroso, amén o no, que quiere darnos de sus bendiciones, pero obviamente como buen Padre también es un buen Padre justo, o sea, no nos va a dar lo que no merezcamos, ¿no? Entonces hay que ganarse las bendiciones de Dios, hay que pelearlas, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Pues vamos a darle gracias a Dios. Recuerden nada más de esto, la prosperidad del impío la vemos por todo lado, en todos los países, en todos los ámbitos, pero, y es algo que está presente, siempre ha estado presente, ¿no? Desde la época en que estos salmistas escribieron hasta el día de hoy, las brechas sociales de las que hablamos siempre han estado presentes, pero que eso no nos saque, ¿no? Y entendamos que nosotros como hijos de Dios, no es que no anhelemos tener cosas, claro que sí las anhelamos tener, pero lo más importante de tener esas cosas es cómo las obtenemos, ¿no? Y que primeramente las obtengamos como fruto de una relación con el Señor, de un caminar en Él y de saber que Él nos da la capacidad de hacer las riquezas y poder tener las cosas que queramos en la medida en que sea alineado a la voluntad de Él, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer veíamos en la reunión de mujeres que estaba hablando Milena del asunto de las peticiones, ¿no? Entonces, al Señor como buen Padre le gusta que le pidamos. O sea, dice que elevar las peticiones ante el Señor y todo ese asunto, ¿no? El problema no es solo pedir, ¿no? El problema es que hay que saber pedir, porque dice la palabra que muchos piden y no reciben porque piden mal. Piden para sus propios, ¿qué? Anhelos, sus propios deleites. Entonces, hay que pedir en línea a la voluntad del Señor, a lo que Él es. Porque Él más que nadie sabe lo que realmente uno necesita, ¿no? Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por una linda oportunidad que hemos tenido, Señor, de meditar en torno a este tema que lo vemos todos los días, Señor, pero que esas cosas que vemos todos los días no nos saquen, no nos muevan, como en algún momento estuvo tentado el salmista, a pesar de lo que él era, tuvo un momento de relax, un relajamiento ahí, y llegó a considerar si realmente valía la pena o no estar en tus caminos. Nosotros los que estamos en tus caminos sabemos que vale la pena, Señor. Conocedores de lo que éramos y conocedores de lo que somos, y conocedores de lo que podemos llegar a ser, sabemos que vale la pena. Porque tú eres un Dios justo y tú no olvidas todo lo que cada uno de tus hijos hace para tu obra, Señor. Sirviendo, caminando en obediencia, Señor. Sabemos que vale la pena, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de, usando el ejemplo de estos dos siervos, de Asaf, de David, poder reafirmar nuestro compromiso de caminar en integridad contigo, Señor. Entendiendo que nuestra dependencia total está en ti, Señor, y que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Te damos gracias. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió, que realmente, sí, usted casi que toda la vida se le ha ido anhelando la prosperidad del impío, que hoy en día la cultura en la que vivimos es una cultura de la riqueza rápida, ¿no? De la riqueza sin esfuerzo, sin estudio. De pronto usted es una persona que en algún momento ha anhelado eso y no ha sabido aprovechar ni agradecer lo que Dios le ha dado, lo que usted ha podido tener con base en su esfuerzo, en su desempeño, guiado de la mano del Señor. Y eso realmente es algo de lo que hay que arrepentirse, ¿no? O sea, si es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has entendido eso, o peor aún, que hoy nunca le has entregado tu vida al Señor, y lo que tienes, lo que has obtenido es fruto de tu esfuerzo, y tú crees que realmente has sido bendecido, pero créeme que hay dos fuentes de las cosas que uno recibe, vienen de Dios o vienen de ese sistema que cada vez es más anticristiano, ¿no? Si vienen de ese sistema, posiblemente
aunque sean cosas que te han costado, pero posiblemente algunas de esas cosas las hayas obtenido de una manera no muy que lo haga sentir a uno orgulloso, ¿no? Pero las cosas que vienen de Dios, las bendiciones que vienen de Dios, no solamente uno las puede ufanar o puede uno sentirse orgulloso de ellas, sino que no añaden tristezas, ¿no? Sino que añaden gozo. Entonces, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que quieras en ese momento entregarle tu vida a Cristo, para que en el momento que le entregues tu vida al Señor, entres en su reino, para que en el momento que entres en su reino ya has sido lavado por la sangre de Él. Entonces, un corazón limpio te dice que el Dios es un Dios bueno. ¿Para quiénes? Para su pueblo y los de limpio corazón, ¿no? Entonces, usted es candidato a recibir de las bendiciones de Dios, y digo que es candidato porque hay mucha gente que entra al reino de Dios, pero cree que por entrar al reino de Dios ya la hizo toda. Entonces, no, hay que seguirse esforzando. Como le decía el Señor a Josué, hay muchas tierras por conquistar. Esto apenas está empezando. Pero si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí por medio de este ejemplo, de estos siervos, Señor, sobre todo el de Asaf, de que no hay que descuidarse, Señor. Yo alguna vez tuve una relación contigo y me descuidé, o de plano nunca he tenido una relación contigo, Señor, y esa parte espiritual en mi vida la he dejado totalmente descuidada, Señor. Y eso da lugar a que vengan a mi mente pensamientos de querer hacer las cosas como este mundo las dicta, Señor, pero ya vi que no es así. Por eso hoy, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y en el momento en que te encuentre te voy a empezar a conocer, y a medida que te vaya conociendo te voy a ir amando, Señor, y en medio de ese amor empezaré a hacer por ti cosas que yo jamás imaginé que haría por alguien, Señor, pero que sé que por amor las puedo hacer, Señor. Servirte, adorarte, Señor. Bendigo yo ese momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Recuerde, es un paso importantísimo. Estamos hablando de algo de vida o muerte, ¿no? Pero no se quede ahí, recuerde, nada más es el inicio apenas de un largo trayecto que va a ser para usted de deleite en la medida en que usted se prepare para caminarlo, o que va a ser de tormento si es que usted pretende caminarlo sin tener una mente preparada para eso. Recuerde una frase que usamos aquí: no hay nada más triste ni más difícil que querer vivir una vida cristiana sin tener una mente cristiana. Eso es terrible, ¿no? Pero si en algo le podemos ayudar para que usted pueda empezar a tener una mente cristiana, la iglesia Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas. Estamos acá en el centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. 87725957 es mi número. Pastor Eber Molina, 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Y recuerde también que todos los domingos estamos en Radio Urbano, en la 105.9 de la FM. Ahí está el programa Sinceridad, 8 de la noche. Si usted está en Costa Rica puede escucharlo por la radio. Si usted está fuera del país, usted se mete a urbano106.com y ahí está radio en vivo, ahí nos puede escuchar, ¿no? El Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.